la novela? La primera vez que escuché hablar de Warm Blooded Killers, WBK, de acá en adelante, pensé que se trataba de una suerte de chiste privado, de un apéndice de caricaturas pasajeras, de una broma infinita que jamás cuajaría bajo la forma de una novela perfecta, de un proyecto de novatos. No obstante, tras leer, que es la única jueza valedera, me demostró que WBK no solo comparte aquellas impresiones previas que yo tenía, sino que además se levanta como una de las obras más rocambolescas y extravagantes, y sobre todo arriesgada, de lo que va en este último decenio. WBK se apropia de una violencia muy al estilo de la fantasía heroica post-Tolkien. Pienso como referente en Michael Moorcock, o R.A. Salvatore, o George R.R. Martin. Una violencia descarnada y detallista, con muchos aderezos modernos, como armas de fuego, persecuciones de automóvil y diálogos punzantes de historieta. Cito: «Está muy confiado, ¿no crees que vas a morir?». «No», dice el personaje, responde, «pero en esta línea de trabajo uno aprende a vivir cada minuto como si fuese el último». Remarco mi idea. Por un lado está la novela de folletín escritas a la rápida, de una literatura que no se puede tomar en serio. Entre paréntesis, extraterrestres verdes y cabezones, por poner un ejemplo, y la que se toma en serio demasiado en sí misma. Por ejemplo, una puesta en escena de un hecho histórico clave que pretende cambiar todo el devenir. Exhibición de nanotecnologías que se adelantarán al futuro, en un evidente juliovernismo. Y por la tercera vía, que es la que destaca fulgurante y solitaria WBK, que a retazos pareciera que es una literatura evasiva para pasar el rato. En otros momentos se apropia de términos científicos para hablarnos de la inmortalidad cuántica, longevidad sostenida por un gen recesivo, la apertura de mundos paralelos, la teoría de los orgones propuesta por Wilhelm Reich, o teología delirante fusionada con ocultismo, como la aparición en este mundo del Moonchild, una suerte de anticristo, como el reverso perfecto de la trama del vidente Antares de la Luz, que usted conoce muy bien. La estructura de esta novela, que comienza con un hombre descifrando un libro oculto, y el interminable devaneo entre una chica y un agente, posee intervalos que parecieron revelarnos una historia secreta, ya no de Chile, ni de Sudamérica, ni del mundo, sino que de la humanidad, del universo entero, creando una cosmogonía intergaláctica que nos sugiere la vastedad y la deformidad de un infinito cambiante y aterrador, deudor en parte del horror cósmico de Lovecraft, pero en gran medida del absurdo y sin sentido de Kafka. There is a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills, tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. Tenemos la visita de un amigo mexicano, así que Pablo, te dejo el dulce. Bueno, se trata de Octagón, el destructor de libros. Él está en México, no pudo venir acá para estar con nosotros. No obstante, dejó un video. Y lo que él quiere plantear acá es un sencillo juego, es un diálogo con los autores. Así que bueno, sin más preámbulos, los dejo a ustedes con Octagón. ¡Cállense! ¡Cállense, pinches culeros! Estimados, ¿cómo están? Ustedes hablan con Octagón, el destructor de libros. Pues bueno, los escritores chilenos me llamaron, me dijeron que habían escrito una novela, WBK.
Se trataba de Sergio Mira y Martín Muñoz. Sergio Mira, connotado escritor nacional de cuarta división, y Martín Muñoz, alguien que hace rivalidad entre el músculo y el cerebro. Me da lo mismo. No estoy acá para hablarles de la novela. Si la quieren, cómprenla. Ahora estoy acá para hacerles a los autores un interrogatorio. Martín, ¿me escuchas? Contigo voy a partir. ¿Por qué te gusta tanto la violencia? ¿Acaso la utilizas como una especie de engranaje, como un mecanismo narrativo? ¿Qué valor le das? El misterio son elementos, claro, como dice Octagon, son engranajes literarios. Son elementos que nos sirven para ponerle tensión a la novela. Y la verdad es que la tensión es lo que... El no saber qué es lo que va a pasar más adelante es lo que nos hace llegar al final de una novela sin... o incluso irnos a dormir pensando en la novela, pensando en que el otro día nos vamos a levantar a tratar de terminarla, a tratar de leer la mayor cantidad de páginas posible. Y creo que la violencia es un recurso como cualquier otro, y en particular a mí me gusta la violencia, así que creo que es muy entretenida y muy espectacular. Y creo que tal vez a la literatura chilena le falta un poco de espectacularidad, como todo lo que hemos visto en esta presentación. Segunda pregunta. Tú escribiste una novela que se llama El Martín de Villán. Muy bien. El pueblo mapuche, glorioso. No tan inteligente como los aztecas, pero bueno. ¿Qué te interesa tanto del pueblo mapuche? ¿Tú crees que realmente fue un pueblo heroico? ¿O es una especie de mito de la historia, que ellos fueron grandes guerreros? ¿Qué puedes decir con eso? Bueno, antes de escribir El Martillo de Villán hice una larga investigación, duró más o menos un año, tratando de recopilar todo el material posible de los mapuches antes de la llegada de los españoles. Y mi conclusión es súper simple. El pueblo mapuche sí es un pueblo guerrero, es el único pueblo de América que no fue sometido por los españoles. Y más allá de eso, la característica principal del pueblo mapuche no es que sea guerrero en sí, sino que es un pueblo que se ha sabido adaptar y es un pueblo sincrético, un pueblo ecléctico, un pueblo que agarra lo mejor de todo lo que lo rodea y lo absorbe para poder, superar a sus enemigos. Creo que justamente el espíritu del pueblo mapuche es ese: adáptate y vence. Y ese espíritu lo tiene el pueblo chileno, y creo que nosotros deberíamos, no sé si mirar a los mapuches, ¿qué será usted? No es mirar a los mapuches y decir, ¡oh, qué bien, deberíamos parecernos más a ellos! No, sino que usar esa misma capacidad de adaptación y valorar esa capacidad que tienen y usarla nosotros mismos en nuestro día a día. Tercera pregunta. Tengo entendido, me contaron por ahí, que estás preparando una novela de zombies. Inclusive tienes el título, que no voy a revelar. Me gustaría que nos contaran más sobre ella. Bueno,
Sí, Súper negro. espero pronto estar lanzando Evento Z, que es una novela, es un apocalipsis zombie que sucede a nivel global, pero el relato de los personajes, o sea, los personajes viven en Valparaíso, y el relato trata de cómo estos personajes, un joven de 14 años, más o menos, que sale del colegio, y una adulta joven que trabaja en una oficina, tratan de sobrevivir, llegar a sus hogares dentro de esta marea de muertos vivientes que tratan de comerse. Creo que, bueno, la novela ya está en la editorial, ya está siendo corregida, así que en unos 3 meses más van a escuchar de Evento Z y seguramente van a recibir una invitación a una presentación, espero que sea tan espectacular como esta, de la próxima novela de zombies. Arriba al baño. Última pregunta para Martín. Yo sé por ahí he visto que tú estás dibujitos como bonitos que se mueven. Bien, todos esos dibujitos violentos, ¿tienen algún fin para tu narrativa? ¿Los utilizas para algo? Normalmente para matar el tiempo o para callar las voces en mi mente, yo dibujo todo el tiempo, es como compulsivo, ¿no? Pero además, siempre estoy pensando en una historia, estoy dibujando los personajes, estoy dibujando las locaciones, porque me interesa visualizar el relato, me interesa visualizar los elementos del relato, porque yo sé que en el fondo la literatura se trata de condensar imágenes en palabras, para después cuando ustedes lo lean, se imaginen lo que yo me estaba imaginando. Entonces, en ese proceso de sacar de mi mente los personajes y las locaciones, y sobre todo cuando uno está diseñando una sociedad nueva, por ejemplo cuando estábamos pensando en Wonderland, me acuerdo que yo lo mandé a Sergio un bosquejo, ¿la verdad? Sí, un diseño funcional, casi como para construir nuestra propia comunidad ecológica. Sí. Entonces, de esa manera, yo había diseñado, ¿no? Hice un plano de Wonderland, y después fue sumamente fácil relatar cuando los personajes entran a Wonderland, porque era simplemente describir lo que yo ya había sacado de mi mente y puesto en ese bosquejo. Entonces, realmente, a mí por lo menos, dibujar me sirve muchísimo para poder, digamos, tener un ancla visual del relato que estoy construyendo. Las preguntas que vienen a continuación son para el pinche culero de Anita, escritor de 4ª división. Mucho. Pregunta: ¿volverías a escribir una novela a 4 manos? A un balance de tus anteriores experiencias como escritor de 4 manos. Ahora mismo lo estamos haciendo, aquí, en la mente, con las manos de la mente. No, con Martín ya estamos como en un 70% avanzada nuestra segunda novela a 4 manos, 4 pies, 4 orejas, 4 ojos, todo. Y balance de cómo ha sido hasta ahora. La primera novela que escribí a 4 manos fue con Daniel Guajardo, se llamó Psique. Fue donde me fogué en estas vides, que es, siempre pienso yo, y cuando yo digo que soy un escritor de 4ª división, es porque el medio no me permite subir de división. Me podría estar jugando en el Real Madrid como algunos colegas, pero creo que no voy a pegar de falsa modestia. Me he ganado 2 becas de creación literaria, pero las grandes editoriales siguen con sus puertas cerradas, lo que me deja en la periferia de las editoriales independientes.
Hay algunas como Forja que están dispuestas a publicarnos. Hay otras más independientes que Forja para las que al parecer no somos lo suficientemente buenos. Y así uno va intentando instalar su, no voy a decir discurso, pero su poética. Me gusta más pensar en una poética. La poética de la violencia, como decía Martín hace un rato, la poética del extrañamiento. Y es difícil escribir a cuatro manos, pero volviendo al tema, los escritores profesionales, realmente profesionales, escriben a 4, a 8, a 20 manos. Pablo Toro, un amigo en común que tenemos con Pablo, guionista de los 80, él es uno de un equipo de guionistas, 3, 4, no sé cuántos son exactamente, pero son más de 2. Todas las series que gustan tanto a la gente, la mayoría de las series gringas son escritas por muchas personas y varias manos. Ahí hay una cosa que me encanta, que ayuda un poco a matar el ego. Yo escribo un poco para no ser yo, para olvidarme de ser quien soy porque no me ha agradado mucho. Y escribir con otra persona ayuda a matar a ese yo tan molesto, que generalmente es lo que nos impide desarrollar una obra ascendente. Los grandes autores, en mi opinión, son aquellos que han logrado borrar su ego lo más posible. Ya lo decía John Keats, el poeta no tiene identidad, no tiene atributo en la medida que tiene que habitar el sol, la luna, las ninfas del bosque. Somos no creadores de personajes, sino que mediums que habitamos esos cuerpos. Somos canalizadores de esas voces. Y el trabajo en equipo es muy gratificante porque van surgiendo ideas que uno nunca supuso que pudiesen surgir y que son como ese encuentro entre la máquina de coser y el paraguas sobre la mesa de disección que propuso Isidoro Ducas, el conde del otro monte. Algo además que en este descampado editorial y de cuarta división permite a escritores como yo aunar fuerza con escritores jóvenes que vienen con toda esta fuerza que ímpetu de Pillán que tiene Martín. Y un poco parasitar y sacar beneficios de una empresa. Creo que cada uno aporta lo mejor de sí, y yendo a cosas súper específicas. Martín es el experto de nuestro equipo en violencia y sexo, y yo aporto lo raro, lo weird, el gnosticismo samaeliano y la cosa de la magia, la chaos magic y todo eso, y creo que logramos una buena combinación y esperamos seguir. Octagones se debe haber aburrido, así que vamos a alargarlo. Segunda pregunta. Tú, además de escribir novelas, te gusta guionizar historietas. ¿Cómo es el trabajo de guionista versus el trabajo de escritor de novelas? ¿Cuál te satisface más y por qué? Me satisface más escribir novelas, porque no tengo que lidiar con un dibujante. Los dibujantes suelen ser bastante conflictivos, temperamentales. Lo sé porque yo también soy dibujante, así que sé de dónde vienen y a dónde van. Y en la novela uno tiene mayor libertad para obviar ciertas cosas que tiene que poner en un guión de historieta, como ángulos de cámara, tener en consideración cuánto diálogo hay y si va a entrar o no en la página, en los logos de diálogo, y todas esas cosas que uno tiene que funcionar más como un cineasta. La historieta es arte secuencial, igual que el cine. Muchos guiones, o sea, muchos cómics han sido utilizados como storyboards y han sido llevados a la pantalla casi tal cual, como Sin City de Frank Miller, como 300 también de Frank Miller, y Watchmen también de Alan Moore y Dave Gibbons, que fue llevado por Zack Snyder, que también hizo 300. Entonces ahí se ha hecho una traslación prácticamente igual y justamente se ha querido rescatar lo que es el cómic y llevarlo al cine, que se hace de una manera muy orgánica, muy fácil. Y con eso creo que respondo la pregunta de Octavio. ¿Qué me prepara el futuro, Sergio? ¿Algún próximo trabajo o alguna novelita nueva para destruir?
ya adelanté que con Martín estamos trabajando en una segunda novela que no tiene nada que ver con el universo de Warm Blooded Killers. La segunda parte de Warm Blooded Killers ya tenemos el plot, ya sabemos cómo empieza y también cómo termina, ya la armamos, la discutimos, la armamos en una tarde, solo falta escribirla, pero tenemos varias otras cosas entre medio en solitario, como el evento Z de Martín, también la continuación de su gran épica con el martillo de Guillén, todas cosas que esperamos poder leer. Entonces realmente en este momento nos falta tiempo, yo creo, como autores individuales y como equipo, pero la literatura es algo que uno tiene que, o la escritura más bien, es algo que uno tiene que tomarse con mucha paciencia y a largo plazo, y por suerte todavía estamos a tiempo para construir estas obras que nos asegurarán un espacio en los anales de la literatura fantástica chilena, en la que estamos con nuestro amigo Pablo Gómez. Y no sé si Octavio va a decir algo más. Sí. ¿Por qué escribe, Sergio Milán? ¿Por qué escribo? ¿Por qué escribo? Esa es la pregunta más difícil. Yo creo que es tan fácil de explicar como una canción de Pink Floyd que dice: ¿qué vamos a usar para llenar los espacios vacíos? What shall we use to fill the empty spaces? Yo ocupo la escritura para llenar un gran vacío que tengo, un vacío existencial, ontológico, muy propio del postmodernismo y bla bla bla. Y creo que por ahí va la cosa. Eso sería. ¿Alguien leyó el libro y quiere quizás hacer alguna pregunta, alguna acotación, quiere que le doblamos la plata? No sé. Aprovechen que estamos aquí. Sí. Yo sé que hay por lo menos 2 personas que no leyeron de la que están, de la que conozco, que no conozco. Así que disparen o me pongo a ver YouTube y videos. A mí me gustaría hacer una pregunta. Yo leí el libro, me di cuenta de que ustedes integran muchas cosas relacionadas con la cultura pop y no le tienen miedo a eso, a diferencia de otros autores que son como más, no sé, más dogmáticos y como que se alejan un poco de otras cosas que pueden parecer en teoría banales. ¿Cómo ustedes agarran esas cosas que son multiculturales, diría yo, y la integran a su obra y, no sé, ¿es algo que les da su perfil propio como autores o cómo se enfrentan a esa situación? En general, a ver, yo cuando planteé el desafío de escribir el primer libro, por ejemplo, traté de evitar un poco eso. Traté de ser lo más purista posible. No lo logré en todo caso. Hay detalles. Pero en este libro, en WLA, yo confié en la experiencia de Sergio Alejandro Amina y puse absolutamente todo lo que se me ocurrió. Absolutamente todo. No guardé absolutamente nada. Y en realidad fue súper orgánico. O sea, ni siquiera nos planteamos el tema. Ni siquiera nos conversamos el tema de si poner un vampiro o un mutante podría ser bueno o malo. Simplemente lo colocamos. Irresponsablemente. Exactamente. Nos arriesgamos por completo. Es promiscuidad. Sí, yo creo que en eso radica la gracia de este libro, que es un libro salvaje. Es un libro salvaje y que tiene muchas capas de interpretación. Justamente porque somos dos personas que nos gusta lo que hacemos. O sea, a mí me gusta lo que hace Sergio, y supongo que a Sergio le gusta como yo trabajo. Entonces, la dinámica se daba en torno a quién sorprendía al otro con la idea nueva que
que iba sucediendo al texto. Entonces esa dinámica era simplemente, a mí por lo menos era colocar absolutamente sin ninguna restricción creativa. Creo que esa es una de las mayores fuerzas que tiene este libro. No sé si Sergio... Al trabajar con dos, ¿cómo llegan a un consenso? Por ejemplo, yo quiero que muera Oso y yo quiero que no. ¿Cómo llegan a un consenso? ¿Quién gana? ¿Cómo llegan a una conclusión? Ahí gana digamos, cuando se empieza el relato agarra un impulso, un momentum. Y lo que gana ahí es la lógica interna del relato o de los personajes. Entonces, en ese sentido, creo que no hubo ninguna cosa que objetáramos, ¿verdad? Todo fue... Al final, no voy a arruinar el libro, pero al final yo hace mucho tiempo tenía una inquietud de hacer una especie de broma con respecto a un momento canónico del pop, justamente de la cultura pop. Star Wars es parte de la cultura pop, y ese momento en que Darth Vader le dice a Luke: yo soy tu padre, yo pensé en algún momento y dije, ¿y si hubiese dicho algo más sorprendente? Yo soy tu madre. Y eso lo pusimos aquí, yo le sugerí a Martín eso, y creo que eso es algo que no le convenció mucho, porque sonaba realmente como un chiste estúpido, pero no fue así. Yo ahora estoy en un poco de hecho recuerdo que discutimos sobre cosas que se supone que iban a pasar muy en el futuro, pero cada vez que discutíamos eran argumentos, o sea, claro, cada discusión proporcionaba más material para el personaje funciona de esta manera, y estos son los engranajes de su personalidad, por lo tanto debería hacer esto, y en este punto necesitamos que el lector llore, entonces por lo tanto tiene que pasar esto. Y ahí Sergio me decía, no, lo que pasa es que no estáis teniendo en cuenta que a él le pasó esto otro cuando era chico, por lo tanto eso lo marca, y él debería tomar esta otra decisión. Pero, como dice Sergio, al final eso eran cosas que nosotros estábamos viendo en el horizonte, y normalmente discutíamos ese tipo de cosas, la estructura de las personalidades de los personajes, viendo qué decisión iban a tomar en el horizonte, pero en el momento que uno va escribiendo, normalmente se da de manera tan natural el personaje, por lo menos los personajes lograron tomar una vida propia de manera tan espectacular que finalmente eran las consecuencias lógicas de lo que ellos simplemente harían. Ello será su blog. Si la vida escribo con muchos estimulantes de niño leíarás historietas. Soy el mejor escritor del planeta. En las convenciones no me respetan. Mortal es la enfermedad de mi hijo. Mi casa se llena de delincuentes. Pusieron cuchillos en el armario. He visto la fecha de la caída brutal del emperador omnisciente. Oh, si